Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de una situación muy importante, el cual denomino el fenómeno educativo. Y bueno, quiero abarcar sobre tres autores y entre ellos está el primero, que es Jake Taylor, que habla sobre la educación encierra un tesoro. Bueno, la finalidad de este libro es hacerle frente a los retos del siglo XXI respecto a la educación, además de que el interés de la sociedad radica en el bienestar económico, en la socialización de la política sin importar el bienestar educativo, ya que vivimos en una desigualdad total, donde la desventaja económica está provocando aún más la deserción escolar. Además de que como docentes debemos formar jóvenes capaces de enfrentarse a la vida, enseñarlos a estar mejores preparados, haciendo frente a cualquier cambio. Además de que debemos estar comunicándonos constantemente con los padres de familia, ese trinomio humano que no debe dejar de lado, el docente, padre de familia y alumnos. Este libro consta de tres partes. En la primera parte, que habla de los horizontes, determina algunas temáticas como la comunidad de base de la sociedad mundial, de la cohesión social a la participación democrática, el crecimiento económico al desarrollo humano. Los principios, que habla sobre los cuatro pilares de la educación y la educación a lo largo de la vida. Y bueno, dentro del apartado de orientaciones, habla sobre la educación básica hasta la universidad, donde, bueno, la educación académica como un cuento continuo empieza la educación básica. El personal docente en busca de nuevas perspectivas, así como también la cooperación internacional. Y bueno, en lo que respecta a los cuatro pilares de la educación, que habla sobre aprender a conocer, es la finalidad de la vida humana, que se utilicen herramientas para que nosotros podamos conocer niños y niñas que quieran conocer su entorno, así como también el aprender a ser se fundamenta en lo que los alumnos deben tener en el desarrollo global a través de la educación. El aprender a ser, la acción de todas las actividades que nos rodean, es decir, la capacidad de influir en el propio entorno. Asimismo, el aprender a convivir consolida las bases de una educación en los niños, convivencia en la sociedad, sobre todo en el contexto actual. Y bueno, debemos como profesores brindar una enseñanza de calidad. Bueno, y el segundo autor que voy a abordar es Edgar Morin, que habla sobre el pensamiento complejo, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y bueno, aquí se hace una aportación a la filosofía educativa, donde se estudia las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano. El conocer cómo aprende el alumno, ya que permite prepararlo para que adquiera y obtenga un aprendizaje efectivo, lúcido y para toda la vida. Su propósito es orientar a la educación hacia el desarrollo sostenible. Maneja 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Estos son una educación que cubre las cegueras del conocimiento, los principios de un conocimiento permanente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, afrontar las incertidumbres, enseñar la comprensión, la ética del género humano. Bueno, este también se basa en 3 principios. El dialógico, el cual es todo un proceso, tiene 2 lógicas, puede ser un orden o un desorden, y la complejidad se entiende como una multiforma, con realidades diferentes, oponerse, complementarse a la vez. Asimismo, la recursividad, donde los apuestos o los opuestos pueden colaborar y producir organización. Es como un remolino, pero que con la misma sinergia sigue continuo. La reproducción humana, por ejemplo, es continua y a la vez nos reproducimos. Y la última es el hologramático. Este abarca sobre la idea del holograma, trasciende a un reduccionismo que no ve más allá de las partes y al holosmo que solo ve el todo. No se puede apreciar el todo sin analizar las partes. Para entender la realidad hay quien entiende y conoce por partes de lo que se está hablando. Y bueno, aquí todos pertenecemos a un sistema, pues somos un ser, pertenecemos a una familia, a una sociedad y a un contexto. Y de acuerdo a cómo la sociedad se vaya desarrollando, se va generando una forma diferente de la educación. El último autor que quiero abordar es Noam Chomsky y la educación liberadora. Bueno, la educación requiere de un educador que eduque con el alma y el corazón, partiendo de un desarrollo mental y crítico para adquirir conocimientos generales. En este caso, Maturana habla sobre la educación y la considera como un proceso de transformación humana en la convivencia y ocurre en todas las dimensiones relacionadas del vivir del niño. La tarea central de la educación es prestar atención, fomentar y guiar a los niños en su crecimiento como seres humanos, responsables social y ecológicamente, conscientes de que se respeten a sí mismos y a los demás. Por ello, gestionar el cambio educativo aquí y ahora
para preparar a los estudiantes para acreditar un examen y no para comprender los motivos y relaciones. Esto ya no se debería de hacer. Estamos hablando de una educación domesticadora, donde no se le permite al alumno pensar, sino que simplemente se aprende para el momento. También existe una crisis de democracia, la cual es organizarse y participar políticamente para defender sus propios intereses, equivalente a destruir el orden y la libertad, el cual llamamos también un adoctrinamiento democrático. Es no cuestionar nada en sí. Menor tiempo a la atención de las tareas escolares y el contacto efectivo con los niños y la consciente falta de identidad y de conformación familiar. Para ello, Dewey considera antiliberal y amoral formar niños para trabajar sin apelar a su libertad e inteligencia. Ante esto, Chomsky habla sobre el enfoque crítico a la educación que permita la autodefensa, reivindica el papel de la educación y contribuye a la transformación del mundo, haciéndolo más humano. Asimismo, se puede mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos, y eso como educadores lo tenemos que ir fomentando. Asimismo, en las escuelas se les entrena para pensar, para pasar exámenes, no para la investigación educativa o creativa. Si no existe un sistema cultural y educativo activo, no podemos obtener una tecnología que nos lleve a obtener beneficios económicos. Ahí hace falta la creatividad, ser independiente, tener disposición. Para ello, la enseñanza debe inspirar a los estudiantes a descubrir por sí mismos, a cuestionar cuando no están de acuerdo, a buscar alternativas si creen que existen otras mejores, a revisar los grandes logros del pasado y aprenderlos porque les interesa. Bueno, dentro de esto también se habla sobre la deseducación de Chomsky. Y bueno, él critica el sistema educativo, pues habla de una deseducación y de un adoctrinamiento tendencioso. El que lo que pretende la educación que hagamos nosotros como docentes con nuestros alumnos. Por ello las escuelas se alejan más del pensamiento independiente. Las escuelas enseñan al estudiante lo que el Estado desea que sepan. La escuela no permite un pensamiento libre, pues se dice cómo pensar. Y bueno, en un ejemplo de ello pues es la historia de nuestro país. Y ante esto, la existencia de la naturaleza humana para Chomsky es un punto de partida no negociable. Por ello, dentro de la función liberadora de la educación, se considera que es un proceso de renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y creativo y crítico, reflexionando de la realidad que vive. En sí, el educando debe ser capaz y consciente de su realidad y cambiar su estructura mental para la transformación y liberación mediante el pensamiento crítico. Para ello, el educador tiene como prioridad ayudar al educando a lograr un punto de vista más crítico de su realidad y con alta responsabilidad.